Hola chicos, bienvenidos a las respuestas católicas. Me encuentro aquí cortando el pollo, lo que viene siendo. Y mientras corto el pollo, pues vamos a darle caña a esto. A ver, así. Bien. He estado cocinando pollo para meterlo en tupperwares, o sea, en bandejas de plástico. Y aprovechando que estoy aquí callado y tal, voy a responder a las preguntas que me hizo una buena amiga, la Gran Luz, pionera del canal en mi anterior identidad. Las preguntas las tenemos en el portada. La primera pregunta, la Biblia, ¿cómo la reflexionas? Buah. No diría que reflexiono la Biblia, yo diría que la Biblia me es revelada a través del Espíritu Santo. Yo no diría que la Biblia sí. Yo no diría que la Biblia como que la interpreto, ¿no? Yo diría que me es revelada por el Espíritu Santo. Una diferente orientación sería la Biblia cómo la estudias, que no sé si es lo que ella pretende, ¿no? Pues en ese sentido, en el sentido de estudiar, no de interpretar, pues lo que hago es que la leo todos los días. Aproximadamente me leo un capítulo todos los días. Ahora no lo tengo aquí, pero tengo unas... utilizo unos... es como unos... a ver cómo lo digo... unos trocitos. Un calendario, es un calendario de un año y en el calendario pues pone un mensaje. Pues utilizo ese método. Una cosa que me gusta es el... A ver. O la frase de hoy me ha gustado y decía... ¿Cómo era? Vestíos de humildad y mansedumbre. Creo que eran palabras de... No, perdón. No era de Jesús, porque era... Creo que era Colosenses, algo así como el 10, creo recordar. 10 algo. Entonces, era del apóstol Pablo, pero hablaba de la identidad, hablaba del comportamiento del cristiano. Entonces yo en ese sentido, pues lo que hago es eso, que me la leo todos los días. Y la interpretación, pues es una reflexión del Espíritu Santo, ¿no? Pregunta número 2. ¿Por qué hay temas de la Biblia que en la actualidad se toman a conveniencia? ¡Buah! ¡Buah! Mi pregunta sería, ¿solo en la actualidad? El presente ha sido siempre la actualidad. El ser humano no ha cambiado nada. Yo creo que hemos cambiado la forma de vestir, pero no hemos cambiado nuestra forma de actuar, de sentir. Yo pienso que el ser humano es el mismo. Yo no creo que hayamos cambiado prácticamente nada. ¿Por qué se toman a conveniencia? ¿No? Que se me ha apagado la pantalla. ¿Por qué se toman a conveniencia ¿Por qué se toman a conveniencia los temas? Bueno, sí, eso siempre ha ocurrido. Por ejemplo, hay temas como, por ejemplo, voy a hablar de lo mío. La salvación, ¿se pierde o no se pierde? O sea, así, tal cual. Pues hay una corriente que dice que la salvación se pierde y hay una corriente que dice
que la salvación no se pierde. Pero, ¿qué dice la Biblia? Pues no es claro. No es claro. Ya, bueno. Yo entiendo que... Yo entiendo que hay como una salvación no hallada, ¿no? Algo falso. O sea, mi forma personal de verlo, y habla Imanol, pues la forma personal de verlo es... Mi forma personal es que no se pierde. Porque, claro, ¿cómo vas a perder una cosa que a Jesús no se le pierde las ovejas, vamos, ¿no? Pero en Hebreos 6, que me lo estuve leyendo, porque la iglesia a la que voy sí que la postura oficial es de que se pierda, pues ahí expone Pablo, que creo que era Pablo, Pablo habla de esta gente que conoce a Dios, pero que luego se aparta. Ahí, si llamamos a eso salvación, pues sí se pierde. Pero yo elijo la postura de que eso no fue, digamos, más que una farsa. Eso fue algo desde fuera, pues a lo mejor se pudo ver una apariencia de piedad, pero no... Que no, ¿sabes lo que te digo? No, aquello no fue auténtico. Porque para mí, mi definición de salvación es que el Señor te ha escrito tu nombre en el libro de la vida. Tú eres una oveja de Dios y Jesús dice, yo soy la puerta de las ovejas. Jesús está allí durmiendo a la puerta. Y, hermano, tú no te escapas. Tú no te escapas. Pero también dice, mis ovejas oyen mi voz. ¿Eres oveja o pareces una oveja? Es que ser y parecer son cosas muy similares, pero son diferentes. Entonces, yo te diría que se pierde, por si acaso. ¿Para qué? Para que le tengas respeto. Respeto a la vida de fe, respeto a la vida cristiana. Yo apostaría, y he cambiado mi postura porque yo antes decía que no se perdía, pero diciendo que no se perdía, te digo ahora que sí se pierde. Sí se pierde porque cuando tú decides caminar aquí, esto no es para, como digamos, no, yo voy a portarme bien, no, hermano, no se trata en eso porque la salvación no es por obras, por un lado, pero sí se pierde. Si hay algo ahí que se pierde, podríamos llamarlo salvación. Me quedo con esa postura. Pero yo no llamaría que se pierde, digamos, que a Jesús se le olvida recogerte, ¿sabes? No. Pero sí que se pierde en el sentido de... tú, digamos, has aceptado al Señor, has hecho todas las cosillas, ¿no? Y luego te vas. No sé, pero ya te digo, no soy juez y que Dios se te manifieste a tu vida lo que tú tienes que pensar, que yo lo que pienso yo es personal. Pero diría que sí se pierde. Diría que sí que se pierde porque... No sé, sí se pierde, por lo que puede ocurrir. Tú consérvala, guárdala. También, por ejemplo, el tema del divorcio. Yo no estoy de acuerdo con el divorcio. O sea, yo pienso que el divorcio no existe. O sea, literal, no existe. Pero
Pero intereses, vuelvo a repetir, intereses ha habido siempre. Pregunta número 3. ¿Hasta cuándo le veremos el lado divertido? ¿A mí? Buah, yo siempre me divierto. Yo creo que la diversión no está ligada a... No está conectada la diversión a la santidad. Vamos a coger otro plato. Yo apostaría por una diversión ejemplar. Yo iría por ahí. ¿Cómo se disfruta a través del sacrificio? No recuerdo dónde está y es grave. La salvación ya la tengo a punto de perderse, ¿ves? Ya está ahí. El GPS, la salvación lo tiene sin batería. Pues... esta no la había leído. ¿Cómo se disfruta a través del sacrificio? Pues... A ver... Te voy a contestar con Jesús de Nazaret, como siempre, ¿no? Pues Jesús vino a salvarnos con su sangre, pero hay algo que no lo hemos tratado aquí. El egoísmo de Jesús. Of course total. Sí. El egoísmo de Jesús. Sí. Hubo un interés económico. Jesús era de derechas. Ya tienes ahí unas pocas de polémicas. Pues sí. El interés de Jesús. Sí. Jesús nos salvó por interés. Está en la Biblia. Y se llama así, el gozo postrero. Quédate con esto. Jesús se sacrificó en la cruz por el gozo postrero. Y no sé si era Pablo el que lo trata este tema, pero él habla, no sé si era Jesús o algo así, no recuerdo esto, pero hablaba de que era tal el gozo postrero y tan breve, tan pequeño, el sufrimiento de la cruz era tan pequeño en comparación con el gozo postrero, que se gozó el Señor en salvarnos. Así que Jesús, según lo interpretes, podría ser un egoísta. Para que tú veas qué interesante. Pues es ahí, en el gozo postrero, como se podría a ver, la pregunta... ¿cómo se podría disfrutar en el sufrimiento? También, yo diría, más que el sentimiento es... El sufrimiento es la palabra. Pues yo diría que el sufrimiento, o el sacrificio, ¿no? O el sacrificio o el sufrimiento también, aunque sería, yo estaría hablando ahora del sacrificio, del sufrimiento, pues el sufrimiento sería la distancia entre el ser y el querer ser. Esa distancia entre el ser y el querer ser, yo creo que el sufrimiento es eso, ¿no? Que tú tienes una expectativa y en todo momento habla la Biblia de que nos libremos de la expectativa, que tomemos acción, pero que nos libremos de la expectativa. Pero volviendo al sacrificio, que es una palabra distinta a sacrificio, es una palabra distinta a la palabra sufrimiento, el sacrificio sería el esfuerzo, ¿no? Bueno, pues yo creo que podríamos disfrutar a través de la identidad. La palabra identidad, que la vamos a trabajar mucho, pues esa palabra, pues el sufrimiento cambia mucho cuando tú le quitas cuando cambias la identidad.
Porque el sacrificio... Te pongo un ejemplo. Tú estás construyendo algo, ¿no? Estás construyendo un edificio. Y en ese edificio hay un sacrificio, ¿no? Pero es por el gozo postrero, por lo que hay detrás. Y ahí hay un resultado, ¿no? O sea, tú estás, no sé, pones un ladrillo y la pared crece, ¿verdad? Pero sin embargo, cuando eres por ejemplo, un deportista y estás en el entrenamiento, tienes un sacrificio, hay un esfuerzo, pero sin embargo no hay una recompensa, ¿no? Por ejemplo, no hay una competición, ¿no? No sé, una maratón, un corredor de maratón, pues no tiene una recompensa en su entrenamiento. Bueno, pues eso te diría alguien que no es sabio. ¿A qué le llamas sacrificio si desde tu identidad deportista es una actividad que a ti te produce beneficios varios? Cambiando la identidad o tu forma de ver las cosas, podrías eliminar de raíz la parte negativa, si es que tiene alguna. La parte negativa del sacrificio la podrías eliminar de ahí. Así que yo, que estoy trabajando mucho en eso, pues sí te diría que hay gozo en... A ver... Que hay un gozo en el sacrificio. Mira, o tu forma de verlo es sacrificio. Porque, por ejemplo, esto, los tuppers, pues no son un sacrificio. Yo no los veo como... Vamos a cambiar el ángulo de visión. Vas a flipar. Esto por aquí, apretado. Esto lo sacamos. Así, hacia arriba. Si no edito el vídeo, esta parte va a ser muy divertida. Así. Así. A ver si se me ve aquí. Aquí se ve el buen Simba. Estábamos contando del sacrificio. Y disfrutar, pues ya no solo disfrutar, sino que te añado un beneficio extra. Te añado el beneficio extra de mantener en el tiempo. Es el cambio de identidad. Cuando tú cambias tu identidad a un atleta, por ejemplo, que yo estoy en ello, pues esto no es un sacrificio. Esta es mi forma de comer. Porque soy un atleta. Cambias lo de dentro y lo de fuera, pues cambia también. Pero esto no es un esfuerzo, no es un sacrificio, es mi forma de mi identidad. Vamos con la siguiente. Espero que haya sido contestada satisfactoriamente la pregunta del sacrificio. ¿El infierno es real? Buah, que sí es real.
100%, sí. De eso no sé, la verdad que de hecho se habla poco. Es una... o por lo menos yo entiendo por qué se habla poco y tiene sentido. La persona que quiere seguir a Jesús, por así decir, pues esa persona no necesita que le expliques el infierno, porque no está pensando en él. Y la persona que va a ir al infierno, esa persona no quiere a Jesús. Entonces, no sé, hablar del infierno pues es un poco asustaviejas, no sé. Pero sí que hay un infierno. Creo que la Biblia lo habla el Seol o la Gehenna o el... no sé, sí. Yo pienso que sí. ¿Qué sentido tendría esto? Si Jesús los perdona a todos, pues él no hablaría de la condenación. Él habló con Nicodemo que había una condenación. Sí que hay condenación, sí que hay un infierno como tal, eso existe. Creo que hay un paso intermedio que los católicos le llamaban el purgatorio o algo así, pero sí, infierno existe, es muy real y van a ir todas aquellas personas que no creen en Jesús. Cuidado con el significado de la palabra creer, porque creer significa obedecer. Así que cuidadito con la palabra creer. Vaya que la hayamos traducido por algo mental y sea algo legal en el sentido de obedecer, obediencia, en el sentido de obediencia, pero ahí cada uno que piense libremente. 6. Siguiente pregunta, la número 6. ¿Por qué se nos dice que habrá un juicio al dejar la vida? Buah, voy a predicarte el Evangelio. Ahora mismo. Yo creo que necesitas... A ver, en Romanos habla de por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. O sea, la Biblia comenta una rebeldía de Adán y Eva, ¿no? La desobediencia de la humanidad, por así decir. Y ahí hay un juicio, ¿no? Concretamente hay una acusación de parte de Dios sobre la humanidad de una acusación de desobediencia, ¿no? De delitos, de pecados, ¿no? De hacer el mal, de haber hecho el mal. Ese sentimiento de culpa, ese juicio, es el motivo por el que Jesús estuvo en el mundo. Que a veces, precisamente, estas respuestas son para alguien creyente. Oye, ¿qué evangelio te han contado? Porque el evangelio, no el que me han contado a mí, el evangelio es que necesitamos un Salvador, porque la paga del pecado es la muerte. La paga del pecado es la muerte física y luego la condenación posterior. Entonces, en ese sentido, la pregunta era exactamente... Ese es el juicio, ¿no? Entonces, ahí es cuando ves en Romanos, cuando ves a Pablo hablar de abogado tengo en Cristo.
ese abogado que tengo en Cristo, la parte de la abogacía es porque hay una acusación. Por eso, en Romanos 8, que te lo recomiendo leer mucho, pues dice, no hay condenación, no hay acusación para los que están en Cristo Jesús. Porque sí hay una condenación para los que no creen en Jesús. ¿Y qué condenación es? Pues rechazar a Dios, rechazar sus caminos, negar. ¿Qué es negar? Pues negar algo muy evidente. Jesús es extremadamente evidente. Dice que su eterno poder y deidad, como que la Biblia habla de que Dios es innegable, porque las cosas de Dios, digamos, se hacen claramente visibles por medio de la creación. Entonces, como que ahí podemos entrar en debate que si Dios es bueno, que si Dios es malo, que si hay libertad. Bueno, pues sí tiene libertad, porque la prueba de la libertad es que Dios no te obliga a amarlo. Él no te obliga, cuidado. ¿Por qué digo que no te obliga? Porque no te obliga. Adán y Eva fueron libres de decidir, ¿no? Cogieron lo otro. O sea, fíjate, si eran libres, que podía haberles impedido aquello, ¿no? O podía haberlo diseñado de otra manera. Pero no sé, yo me gozo de pensar que Dios me ama. Yo me gozo, ¿sabes? Así que yo, abogado tengo en Cristo, y el día del juicio seré declarado inocente porque Jesús pagó por mis pecados, Él. ¿Con qué pruebas se asegura que portarse bien nos llevará al cielo? ¿Quién lleva las cuentas de nuestras acciones? Esas son dos preguntas en una. ¿Había oferta en el Carrefour o cómo va esto? ¿Con qué pruebas se aseguran que portarse bien? Vale. La salvación de tu alma, de tu vida y todo esto, pues eso va de la mano de la fe en Jesús. Y la fe no es por obras, dice el apóstol Pablo, para que nadie diga yo soy más bueno que nadie, para que nadie se gloríe, dice. Para que nadie diga que es más guapo que el vecino, ¿sabes? Pues no. La salvación no es por obras, pero hay beneficios, unos beneficios amplios. Hay unos beneficios amplios de portarse bien. Y ahora te los desarrollo. ¿Cuáles son los beneficios de portarse bien? Bueno, pues está toda la Biblia entera plagada de tips en los que, como tú dices, portarse bien pues es beneficioso. En palabra de Jesús, he venido a daros vida y vida en abundancia. Jesús propuso un formato de vida plena y satisfactoria, que está reflejada en la Biblia. Y concretamente me gusta porque cuando regresé a casa, mi mentor, el buen Gil, pues el versículo que me taró a mi Biblia, que se llama Eva, pues esa Biblia pues la taró en Josué 1:8. Estudiarás constantemente este libro de la ley, para que pongas por obra todo lo que en él está escrito. Entre paréntesis, dedícate a la enseñanza, que es lo que yo estoy haciendo aquí ahora. Pues
Este momento es maravilloso ahora mismo. Pues para que hagas todo lo que en él está escrito y te vaya bien en todo lo que hagas. ¿Cómo? Para que te vaya bien en todo lo que hagas. Sí hay un... te saldrá mal todo lo que hagas. Entonces, portarse bien tiene beneficios en esta vida, pero lo que te va a llevar al cielo junto a Jesús es, digamos, la creencia. Pero también amas a Dios de verdad, porque, no sé, no, sí, Jesús existió, vale, pero, no sé, si no amas a Jesús, tú quieres una vida en el cielo. No recuerdo, era una frase, algo así, era como... no amas a tu, no sé, a tu hermano que está aquí sentado y luego lo vas a ver en el cielo y aquí no lo amas. O sea, no, está aquí sentado contigo y aquí en la tierra no lo amas. ¿Qué te hace pensar que lo vas a amar estando después, no? Pues no sé, eso me llama la atención, pero... La siguiente pregunta es, que era similar... ¿Quién lleva la cuenta de nuestras acciones? Bueno, las acciones y los pelos. Un saludo a los calvos. Pues dice que están contados nuestros cabellos, que todo lo que pasa, pasa porque Dios lo... todo lo que pasa, pasa porque Dios lo autoriza. Entonces, pues ¿hasta qué punto somos libres? Y hasta qué punto piensas que no... Pero no es que haya una balanza y si te has portado bien vas al cielo y si no te has portado bien vas al infierno. No recuerdo el sitio, pero pues dice, tus buenas obras son trapo de inmundicia, ¿no? Hay una frase que le llama trapo de... Hay una que le llama trapo de inmundicia. Y sí, estoy de acuerdo. ¿Qué es eso de tus buenas obras, no? Le haces un regalo a alguien para sentir propio placer tú. Entonces, no sé hasta qué punto eso del portarse bien a alguien le... Cuando tu condenación no ha sido por portarte mal, que es interesante esto, ¿no? O sea, tú no tienes una condenación porque te hayas portado mal, no, tú vienes maldito. Si a mí me gusta decirlo, que mi hija es pecadora y no había dicho hola. Mi hija no había dicho hola, no había respirado la segunda bocanada de aire y ya era pecadora. Entonces, porque en la simiente de Adán viene el pecado, ¿no? Si eres hijo de un hombre, estás condenado a la muerte por el pecado. Entonces, ¿cómo podrías ser perfecto siendo hijo de un hombre? Vas entendiendo ya cómo fue nacido de una mujer y de Dios. Clic. Nacido de Dios y de una mujer. Y era un hombre nacido de Dios y de una mujer. Porque no podía nacer de un hombre. Porque el hombre estaba maldito. Para que tú veas hasta qué punto la palabra es perfecta y hasta qué punto esto flipas y vas pillando detalles y vas pillando... Y me gusta decir, la palabra de Dios es viva y eficaz, ¿no? Pues es absolutamente, la palabra es absolutamente viva, absolutamente eficaz. 8. ¿Qué opinas de las reliquias religiosas? ¿Qué opinas de las reliquias? Las reliquias religiosas. Bueno, pues yo creo que en el día del juicio, pues eso serán contadas, las auténticas serán contadas como pruebas, ¿no? Podemos decir su utilidad
su utilidad, digamos, en el día del juicio, ¿no? Para las personas están los mandamientos, y es grave lo que voy a decir ahora, es muy fuerte. Ahora me van a crucificar, pero aquí estoy. El ser humano le gusta, es propicio a la idolatría, ¿vale? El ser humano está hecho para adorar, y cuando no adora a Dios, adora otras cosas. El ser humano es adorador, y cuando no adora a Dios, apúntalo, adora otras cosas. Estamos diseñados para adorar. Tú eres un adorador en potencia, este es tu trabajo. Y cuando no adoras a Dios, adoras otras cosas. ¿Qué significa adorar otras cosas? Pues bien, adorar las reliquias. Es que esta espina de la cruz de Jesús la tengo aquí guardada. Vale. Te voy a hacer una pregunta a ti que has llegado hasta aquí. Ponme en un comentario un brócoli si has llegado hasta aquí. ¿Qué es más importante? ¿La bici o el ciclista? ¿Qué importancia tiene la bici? Entonces, desear hablar al respecto de, por ejemplo, la sábana, ¿no? La sábana de Turín, creo que era. ¿Qué sentido tiene prestarle, vamos a decirlo con palabras adecuadas, prestarle demasiada atención a un trapo cuando tenemos acceso pleno y directo mediante el poder de la oración al tío ese del trapo? Piensa en ello. ¿Qué sentido tiene estar pensando en la sábana de Turín, que demuestra que Jesús estuvo? Esa es la idea que yo contaba antes del juicio, el sentido en el día del juicio de esa prueba, por así decir, esa prueba de condenación para el hombre. Pues ¿qué sentido tiene andar adorando o andar hablando en exceso o comentando o guardando con demasiado, ya me entiendes, demasiado interés un objeto, cuando tenemos una relación personal, o la podríamos tener, con el creador de todos y cada uno de los objetos? ¿Qué sentido tendría? ¿Qué sentido tendría si puedes tener acceso al creador de los objetos, a la fuente del agua? ¿Por qué querrías una botella de agua cuando puedes tener? ¿Sí me entiendes? Entonces lo de las reliquias religiosas, a mí, eso ya es una opinión personal, se me hace turbio. Turbio, muy turbio. Se guardan corazones, brazos, manos, no sé. Yo creí en Jesús sin ver. Fui a la iglesia sin que nadie me predicara el evangelio. Y te digo que yo no necesito ver. Es más, ¿qué quieres ver? ¿No lo ves todo? Entonces, las reliquias a mí se me hacen idolatría.
incluso más, fíjate, que las imágenes, ¿no? Porque fíjate que es como algo que he guardado. No lo he fabricado, no, lo he guardado. O sea, ¿qué era importante? ¿La cruz o el que murió en la cruz? Y fíjate con esta, ¿no? ¿Qué es importante? ¿La cruz o el que murió en ella? Pues querer darle mucho valor a eso para guardarlo, ¿para qué? No, a mí no me hace... A mí no se me hace el sentido. Sí es verdad que... Fuera. Simba. Fuera. Sí es verdad que hay ahora gente que le dé fe a eso, pero no sé, yo eso pienso que es algo delicado en el sentido de que es muy fácil saltar a adorar lo que no es, tener un excesivo deseo de... Un excesivo deseo de ver esa sábana, ese trocito de... no sé, la copa de la última cena. Tío, mis pecados han sido perdonados. Ya no tengo culpa, ya no tengo condenación. Tengo una vida extraordinaria. ¿Qué sentido tiene andar detrás de un vaso, una copa? El que sujetó la copa, ¿me sigues? Ese es interesante. Más. ¿Por qué ahora hay más fieles desde que el punto científico lo aprobó? Bueno, yo en el sentido de que haya ahora más fieles, no sé a qué te refieres con eso de la ciencia, pero yo noto que ahora hay un despertar, un bonito voy a catalogarlo, bonito despertar espiritual, por lo menos en Europa. Yo noto que hay como un despertar y lo veo muy bien, la verdad. Considero que es algo muy positivo. Jesús no te viene a restar nada, todo lo contrario. Jesús viene a sumarte cosas a la vida. Jesús te suma, Jesús no te resta nada. ¿Crees que en el futuro la Iglesia autorice la unión de personas que nacieron con lo mismo ahí abajo? Que en el futuro la Iglesia autorice... Bueno, la pregunta es... Y mi respuesta a esa pregunta es sí. Ya lo ha hecho. Mi pregunta es, ¿la palabra de Dios qué habla al respecto? Y en la palabra de Dios la respuesta es no. Esos matrimonios en la palabra de Dios no están contemplados. Ya puede hacer la Iglesia... Cuando llamas Iglesia, quizá te estás refiriendo a la Iglesia Católica. Ya puede hacer la Iglesia Católica lo que le convenga, que quizá le convenga, quizá no. Pero sería negar. ¿Por qué negar? Porque hay muchas normas. Entonces, la salvación no es a través de esas normas, pero sí te digo que ya quizá está aprobado o quizá lo vayan a aprobar. Para ti, ¿qué es importante? ¿Lo que diga la Iglesia? ¿Lo que diga yo? ¿Lo que diga el líder de la Iglesia Católica en este caso? Porque también hay líderes de la Iglesia, de todas las iglesias, que hay muchas. Pues, ¿qué es más importante? ¿Lo que opine Dios o lo que opinen los hombres? Y sobre esto, lo que opina Dios está en su palabra. Eso no está
no está bien. Y si quieres, pues hablamos más, pero no está bien. Como no está bien beber, como no está bien fumar, como no está bien insultar, como no está bien matar, robar, hurtar, destruir. Hasta que juntes 613 mandamientos, pues en ese sentido, pues tampoco está bien. ¿Autorizarlo? Sí. Sí. Te voy a decir algo que dijo un cura, y lo voy a decir yo aquí. Los homosexuales son bienvenidos en la iglesia. Sí. Sí. Los homosexuales son bienvenidos porque también lo son los drogadictos, los asesinos, los buenos, los honrados. Tú le estás poniendo una etiqueta al pecado y todos somos pecadores, todos necesitamos una oportunidad de salvación. En la iglesia existe una oportunidad de salvación, no te voy a decir que sea la única porque solo Dios sabe a quién salva y a quién no, salva a quien quiere. Mi respuesta es que todos son bienvenidos a escuchar la palabra, a recibir la palabra. Si bien las personas son distintas a sus hábitos, puede haber un hábito incorrecto y la persona será amada, y será amada aunque ese hábito incorrecto, o que tú lo llamas incorrecto, sea repetido multitud de veces. Distinto es que si tú eso lo ves en tu congregación, que el otro día lo hablaba, digo, si esto ocurre aquí, yo me voy, no está. Porque eso es un síntoma de muchas otras cosas. Por sus frutos los conocerás, ¿no? Los frutos que son, pues las consecuencias. ¿Y de dónde vienen las consecuencias? Pues las consecuencias vienen de las acciones. Entonces, cuando no se estudia la palabra, cuando una iglesia, una congregación, vamos a decir congregación, cuando una congregación no es fiel a la palabra, las vidas no cambian, no se transforman. ¿Por qué te digo esto? Porque ¿a ti te gusta ser misericordioso o ser paciente cuando alguien... Ponme un tractor amarillo si has llegado aquí. Pues, ¿por qué esto te parece bien y eso no? Yo te diría que es algo que destruye a la persona. Las cosas que destruyen siempre han sido bien vistas. ¿Vale? Hay malas personas, existen esas malas personas. Te recuerdo que el gobernante de esto es Satanás. Y en este sentido, el gobernador de este mundo es Satanás. El mundo es un mundo caído por el pecado. Si tú quieres que te vaya bien, ve al origen, a la fuente. En la fuente está todo. No lo que diga yo, no lo que diga la palabra de Dios. Dios nos dejó afortunadamente su palabra. Si no te gusta en español, puedes leer en inglés. Simplemente es una traducción. Traducciones hay muchas. El mensaje central se entiende, que es que éramos malos y necesitábamos un rescatador porque no nos podíamos salvar por nosotros mismos. En todas las Biblias habla del rescatador. El rescatador se presenta a las personas,
se te está presentando aquí, ve a la palabra.